Hola, hola. Hola, ¿qué tal, amados hermanos? Tengan muy buenas noches, que Dios los bendiga. ¿Qué tal están el día de hoy? Yo vengo, de un buen fin de semana. Como algunos de ustedes saben, he ido al EJEC y he venido recargada, energías renovadas, el Señor renovando mis fuerzas. Así que estoy muy entusiasmada por la edificación del día de hoy. Mm, He dejado un video en manos de la hermanita Melissa. Más bien, perdón por la hora, iba a ser la reunión a las 8, pero terminó siendo 8:30 por motivo de la memoria de mi celular, que ya no soportaba videos largos y he tenido que ponerme a borrar cosas y hasta poder subir el video a YouTube y demás, ¿no? Pero bueno, ya vamos a empezar. Voy a tratar de que el video no sea muy largo precisamente por la memoria de mi teléfono. Y empecemos. Vamos a empezar en oración para disponer este tiempo y dejarlo en manos del Señor, ¿sí? Amado Señor, Jehová de los ejércitos, muchas gracias, Señor, por este día, por este lunes, con el cual empezamos una nueva semana. Te ruego en este tiempo que hables a nuestras vidas, que nos sigas capacitando, que nos sigas forjando como maestros, como servidores tuyos, como hermanos en la fe. Amado Señor, aduéñate de este tiempo, por favor. Habla a través de mí, a través de tu palabra, mi Señor. Ayúdanos, revélanos todo lo que tú quieras decirnos y ayúdanos a poner tu palabra por obra. Ayúdanos a tenerla como directriz de nuestras vidas y a poder ser un buen ejemplo para tus niños. Gracias por la vida de cada uno de tus siervos, los que se han conectado, los que todavía faltan conectarse, los que no van a poderse conectar, mi Señor, todos y cada uno de ellos. Háblales por favor a sus vidas. Provéeles edificación adecuada si es que no se han podido conectar, por favor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bien, vamos a empezar. Y ver, la semana anterior estudiamos el vínculo de Abraham y Lot, ¿sí? Ahora vamos a estudiar, no me estoy equivocando con la semana antepasada. La semana antepasada estudiamos Abraham y Lot y la semana pasada estudiamos la bendición de obtener una promesa por parte de Dios. Sí, vimos la lucha, el proceso que tuvo Abraham y Sara a través de esta promesa que el Señor les dio y esta promesa que también el Señor les fue haciendo recordar a cada paso del camino. El día de hoy el tema es la bendición de interceder por los demás. Vamos a estar estudiando Génesis capítulo 18, desde donde nos quedamos, que es el versículo 16, hasta el capítulo 19. ¿Sí? Nosotros sabemos que la intercesión es importante. Lo sabemos porque es uno de los pilares en nuestra iglesia, es una de las columnas en cuanto a la estructura de un hogar de bendición. Nosotros conocemos todo ello y sabemos que es de bendición también porque tenemos personas que oran por nosotros, personas por las cuales nosotros queremos orar, tenemos herramientas muy útiles como guerreros de oración, cosas que son tan hermosas en nuestra iglesia. Y al mismo tiempo creo que necesitamos que se nos recuerde por qué la oración es importante según la palabra de Dios. Que yo recuerde, no hay un pasaje en el cual se mencione la palabra intercesión como tal, pero sí hay varios pasajes en los cuales se menciona: oren unos por los otros, oren sin cesar, ¿no? Protegidos en oración. Entonces nosotros sabemos que la oración es un arma muy poderosa a nivel espiritual. Y si bien es cierto, no se menciona la palabra intercesión como tal, el acto de orar los unos por los otros es bíblico. Y ya yendo un poquito más a los conceptos, la palabra intercesión viene del latín intercedere
y esta palabra significa estar entre o ponerse entre. Entonces de ahí viene precisamente este concepto, esta definición. Cuando nosotros oramos los unos por los otros, es como si nos pusiéramos entre Dios y la persona que tal vez ha cometido alguna falta, la persona por la cual tal vez queremos pedir sanidad, queremos pedir que le vaya bien en su carrera, en su trabajo, en sus estudios, no lo sé. Tal vez esta persona está atravesando una situación complicada y nosotros queremos ponernos entre Dios y esta persona, de manera que podamos nosotros hablar por esta persona a Dios y decirle: Señor, esta persona está atravesando esta situación, yo quiero pedirte por esta persona para que tú le ayudes, por favor. Entonces, me gusta graficarlo así porque a veces no comprendemos o nos cuesta visualizar que cuando intercedemos realmente es como si cubriéramos a la otra persona. No solamente se trata de pedir, mencionar a esta persona y ya, sino que realmente es como si nosotros, imaginémoslo así, como si nosotros con nuestro cuerpo nos pusiéramos entre Dios y la otra persona, de manera que la otra persona está cubierta detrás de nosotros y está protegida por nosotros. Nosotros estamos cubriendo a esta persona en oración, estamos protegiendo a esta persona. Tal vez esta persona no tiene cómo acercarse a Dios, tal vez es una persona inconversa, tal vez no tiene la misma forma de relacionarse con el Señor, tal vez es un hermano que se ha enfriado espiritualmente, no lo sé, tantas cosas. Pero sí ocurre que a veces el Señor puede tener no sé cómo decirlo, puede tener o mostrar misericordia hacia una persona que tal vez no es justa, no es justo o no es recto ante los ojos del Señor, por amor a una persona que intercede por ella. Entonces, el día de hoy vamos a profundizar un poquito en esta materia, en este tema, y vamos a empezar por un punto llamado Abraham intercede por Sodoma. ¿Sí? Vamos a la intercesión que Abraham muestra ante el Señor por la ciudad de Sodoma, que sabemos que era una ciudad con un largo historial, un historial bastante complejo. Sí, vamos a Génesis capítulo 18, versículos del 20 al 33. Lo voy a leer, pero antes de ello, solo para entrar un poquito en contexto. A ver, tenemos aquí el cumplimiento de las promesas. La semana antepasada vimos que Abraham se separa de Lot, ¿no? Entonces, cabe recordar un poquito que Lot se dirige a Sodoma, ¿sí? Y Abraham no sabía, o al menos a mí me da esa impresión, que Abraham no sabía que Lot estaba en Sodoma. Esto lo podemos corroborar en Génesis 13, versículos, a ver, lo anoté, del 9 al 11. Voy a leerlo, ¿sí? Estoy con la Biblia LBLA. Ya que ustedes tienen la Reina Valera del 60, probablemente pueden hacer una comparación, ¿no?, entre ambas traducciones. A ver, capítulo 13, versículos del 9 al 11. ¿No está toda la tierra delante de ti? Te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si a la derecha, yo iré a la izquierda. Y esto le dice Abraham a Lot. Versículo 10. Y alzó Lot los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Paréntesis. Esto fue antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Cierra paréntesis. Como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto rumbo a Zoar. Versículo 11. Y escogió Lot para sí todo el valle del Jordán, y viajó Lot hacia el oriente. Así se separaron el uno del otro. Es decir, que lo que ocurrió a partir de este punto de separación, ni Abraham ni Lot podían saberlo. No podrían saber ya lo que ocurrió con el otro. ¿Dónde se fue a asentar, establecer Abraham? Lot probablemente no lo sabía, porque ya se habían separado. ¿Dónde se fue a establecer Lot? Probablemente Abraham no lo sabía, porque no tenía contacto con Lot. En ese entonces no existían los celulares, entonces
me da esa idea, esa impresión, ¿no? Que Abraham desconocía ello. Teniendo esto en mente, vamos a leer el pasaje que es el pasaje sobre el cual trata este primer punto, que es Abraham intercede por Sodoma. Es, Génesis 18, versículos del 20 al 33. Lo voy a leer en la traducción de la NBV, porque me parece que la conversación, el diálogo que se da, está un poquito más fluido aquí en esta traducción, aunque no sea una traducción tan exacta, pero transmite el mismo mensaje el mensaje que deseo tocar el día de hoy. Versículo 20, la palabra del Señor se lee así. Así que el Señor le dijo a Abraham: ya no puedo aguantar más la queja que hay contra Sodoma y Gomorra, pues su pecado es muy grande. Bajaré a Sodoma para ver si de verdad sus habitantes son tan malos. Voy a comprobar personalmente si lo que se dice de ellos es verdad o mentira. 2 de los varones siguieron su camino hacia Sodoma. Recordemos que estos eran ángeles, los ángeles que habían visitado a Abraham para recordarles la promesa del pacto de Isaac. 2 de los varones siguieron su camino hacia Sodoma, pero el Señor se quedó con Abraham por un momento. Entonces Abraham se le acercó y le dijo: ¿vas a exterminar juntamente al justo con el malvado? Si encontraras 50 justos en la ciudad, ¿acabarías con todos y no perdonarías a la gente de ese lugar por amor a los 50 justos? Jamás se te vaya a ocurrir matar al justo junto con el malvado. Jamás vayas a tratar de la misma manera al justo y al malvado. ¿Acaso el juez de toda la tierra no hará lo que es correcto? Y el Señor le contestó: si encontrara 50 justos, perdonaría a todos los demás, por amor a los justos. Y Abraham volvió a decir: puesto que ya comencé a hablar a mi Señor, te ruego que me escuches, aunque tan solo soy un ser humano. Supongamos que haya solamente 45 justos. ¿Destruirías la ciudad por los 5 que faltan? Y el Señor le dijo: si encontrara en la ciudad 45 justos, no la destruiría. Versículo 29. Insistió Abraham con sus ruegos: supongamos que hubiera solamente 40. Y el Señor le contestó: no la destruiría si encontrara 40 justos. No te enojes conmigo, mi Señor, le rogó Abraham, si digo algo más. ¿Y si hubiera solo 30? Y el Señor le contestó: no destruiría la ciudad si encontrara en ella 30 justos. Entonces Abraham dijo: es atrevimiento mío hablarte así, mi Señor, pero permíteme continuar. Supongamos que haya solamente 20. Y el Señor le contestó: no destruiría la ciudad por amor a esos 20. Finalmente Abraham dijo: no te molestes, mi Señor, hablaré solo una vez más. Supongamos que solo encontrarás 10 justos. Y el Señor le contestó: entonces por amor a los 10 no destruiría la ciudad. Versículo 33. Cuando el Señor terminó de conversar con Abraham, continuó el viaje hacia Sodoma, y Abraham regresó a su carpa. Amén. Ahora, otra de las razones por las cuales me inclino a pensar que Abraham no sabía que Lot estaba en Sodoma es que él en ningún momento pide en específico por Lot. Y ya vimos la semana antepasada, cuando estudiamos el vínculo de Abraham y Lot, que Lot era alguien muy importante para Abraham, suficientemente importante para que él dejara lo que tenía y fuera a rescatarlo cuando Lot estaba en problemas. Entonces, si él no menciona a Lot específicamente aquí, me inclino a pensar que era que él no sabía en ese momento que Lot estaba allá, pero aún así Abraham tenía en su corazón amor por las personas. Es decir, él se compadecía de que una ciudad entera fuera a perecer, y esto es algo que es conforme al corazón de Dios, porque no sé si ustedes recuerdan, si han leído, y si no lo han leído, o si lo han leído hace mucho tiempo, vuelvan a leerlo. En el libro de Jonás, en el capítulo 4, así por el final, el Señor tiene una plática con Jonás cuando Jonás se enoja, ¿no? Debido a que el Señor tuvo misericordia de Nínive, y Dios le dice en los versículos finales de ese capítulo, bueno, ocurre lo de la planta, que la oruga se come la planta, etcétera. La planta se marchita y Jonás está muy atribulado, muy triste, bueno, afligido. Y Dios le dice: tú puedes estar afligido por una planta que ni siquiera tú sembraste, que no le diste crecimiento, y yo no puedo estar
afligido por el hecho de que vaya a aparecer una ciudad de 20.000 personas donde hay muchas mujeres, niños, animales, etcétera. Y vemos ahí que se revela el carácter misericordioso de Dios, cómo Él ve a las ciudades a las cuales de repente, por el clamor que se eleva contra esas ciudades, Él debe castigar, debe disciplinar. Y no es fácil no debe ser fácil ser Dios. Pero Dios, nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, hace un excelente trabajo siendo Dios. Entonces, me gustaría hacer notar que Abraham está mostrando mucha más comprensión de ese rasgo de la personalidad de Dios de lo que muestra Jonás, ¿sí? Jonás no comprendió, o tal vez no quería comprender esa misericordia por parte de Dios, pero Abraham sí lo hacía, y creo que eso es lo que le agradó a Dios. Le agradó el hecho de que Abraham se tomara el trabajo de interceder, de rogarle al Señor por esas personas que él no conocía. Bueno, él no sabía que Lot estaba ahí, recordemos. Entonces, es algo que me habla una vez más de que Dios no solo es misericordioso, sino que también alegra su corazón que nosotros seamos misericordiosos, que nosotros nos tomemos la molestia, entre comillas, de dedicar tiempo y esfuerzo para poder interceder por otras personas. Incluso si no conocemos a esas personas, todavía tendría más valor que intercedamos por algún país que no conocemos. Si nosotros nos podemos interceder por Venezuela, con todas las cosas que están viviendo, por las cosas que ocurren en la Franja de Gaza, por Japón, que es un país en el cual hay tanta dificultad para los cristianos. Creo que es algo que nosotros debemos tener en cuenta respecto al carácter de Dios y cómo nosotros podemos alegrar su corazón. Ahora, otra cosa que a mí me llama mucho la atención en este pasaje que hemos leído es que cada vez que Abraham agrega un poco más a su petición, él teme, porque él tiene temor a Jehová. Es un respeto que nosotros tenemos a Dios. Y él sabe que las decisiones de Dios son sagradas. Él al momento en que, él empieza hablándole como un amigo. Y es más, en la traducción de la LBLA dice así: Abraham se le acercó, versículo 18, capítulo 18, versículo 23. Abraham se acercó y dijo: ¿en verdad destruirás al justo junto con el impío? Él empieza hablándole a Dios como a un amigo. Y a medida que él va viendo esa necesidad de interceder por más personas, él lo hace con mucho respeto. Él en ningún momento trata de hacer que Dios cambie de opinión, ¿no? Más bien como que hace muchos pedidos, pero Señor, no te vayas a enojar conmigo. Si no encuentras allá 30, encuentras a 20, vas a tener compasión de esa ciudad. Y así, él como que trata de ganar un poquito más en ese acuerdo, entre comillas, no acuerdo, pero en esa petición trata de negociar un poquito más, pero siempre con mucho respeto. Es algo que yo rescato de Abraham. Y al mismo tiempo él, es como si él sintiera, ¿no?, que al hacer eso está danzando muy peligrosamente en esa fina línea que hay entre la amistad y el respeto hacia una figura de autoridad. Entonces él es muy cuidadoso y muy temeroso de Jehová en ese sentido. Y lo que a mí me llena el corazón es la forma en que Dios le contesta. Porque Dios, ¿ustedes no creen que Dios podría simplemente haberle dicho: mira, Abraham, desde el inicio, ¿no? Mira, Abraham, en esa ciudad no es que no haya 50 justos, es que no hay ni uno. Entonces, de todas formas voy a tener que hacer algo en esa ciudad, ¿no? Voy a corroborarlo, y porque Dios conoce todo, ¿no? A pesar de que él quiso bajar para corroborar la situación, y él se lo dice a Abraham: quiero estar ahí y ver por mí mismo. De todas formas, Dios lo conoce todo.
y él sabe el futuro, él sabía que se venía la destrucción de Sodoma, pero no le dijo: Abraham, es inútil que me digas esto porque de todas formas ellos van a perecer. No, él no hizo eso. Eh, Algo que nosotros consideraríamos de repente pues una pérdida de tiempo, ¿no? Porque voy a quedarme acá a hablar tanto rato con él si ya sabemos cuál es el desenlace. Pero Dios no lo vio así, y Dios se toma el tiempo de oír las negociaciones de Abraham, como si se deleitara en ellas, ¿no? Como Dios se deleita en el hecho de que Abraham esté pidiendo por alguien más, que esté haciendo ese acto de amor. Dios lo deja hacer y le contesta con mucha paciencia en cada una de las peticiones que él hace, e incluso en la petición final, que tampoco era válida porque no había ni 10 justos en Sodoma, y aún así, y Dios incluso accede y le dice: está bien, si encuentro a 10 justos en esa ciudad, no van a perecer, ¿no? Tendré en consideración la ciudad por amor a esos 10 justos. Él no invalida el sentir de amor que tiene Abraham por las otras personas. Y eso es lo maravilloso. Todo ese pasaje es uno que a mí me encanta muchísimo. Y me hace recordar, por ejemplo, las veces en que mi abuelita tiene 84 años y actualmente ya no estoy viviendo con ella, pero en los tiempos en que vivía en mi casa conmigo y mis hermanas, a veces tenía temas de memoria, por ejemplo, por su edad, y olvidaba cosas. Puede de repente olvidarse que ya nos conversó sobre algo, pero como es algo que a ella le entusiasma contar, nos lo vuelve a decir, ¿no? Entonces, a veces es un poquito como que uno siente: wow, me está repitiendo de nuevo la misma historia, y lo cuenta igual cada vez, ¿no? Pero también uno se detiene a pensar y uno se regocija o sea, por amor a esta persona. Y yo digo: qué bendición es que ella me pueda contar nuevamente algo con la misma emoción como si fuera la primera vez que me lo está contando, porque ella obviamente no recuerda que ella nos contó esa historia, ¿no? Y eso es algo que llena mi vida también, poder ejercer esto de no invalidar la emoción que ella está sintiendo al momento de contarme algo. Y eso es algo que muchos de nosotros también haríamos bien en recordar en el momento en que tal vez escuchamos a otras personas, ¿no? Es un ejemplo que el Señor nos está dejando a través de su palabra, ¿no? A pesar de que nosotros sepamos algo, tomarnos el tiempo de simplemente escuchar y no invalidar el sentir que está detrás de la otra persona. Ahora, el segundo punto, y paso rápidamente porque ya vamos 23 minutos, el segundo punto se llama: Sodoma está más allá de toda defensa. ¿Sí? Vamos a Génesis capítulo 19, versículos del 1 al 8, y lo voy a leer aquí en la LBLA. A ver. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma al caer la tarde, cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra, y dijo: He aquí ahora, señores míos, os ruego que entréis en la casa de vuestro siervo y paséis en ella la noche y lavéis vuestros pies. Entonces os levantaréis temprano y continuaréis vuestro camino. Pero ellos dijeron: No, sino que pasaremos la noche en la plaza. Él, sin embargo, les rogó con insistencia, y ellos fueron con él y entraron en su casa, y les preparó un banquete y coció pan sin levadura y comieron. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, rodearon la casa, tanto jóvenes como viejos, todo el pueblo sin excepción. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Es decir, para que tengamos relaciones con ellos, ¿no? Versículo 6. Entonces Lot salió a ellos a la entrada y cerró la puerta tras de sí, y dijo: Hermanos míos, os ruego que no obréis perversamente. He aquí ahora tengo 2 hijas que no han conocido varón. Permitidme sacarlas a vosotros y haced con ellas como mejor os parezca. Pero no hagáis nada a estos hombres, pues se han amparado bajo mi techo. Amén. Vemos aquí varias cositas, mencionando brevemente estos puntos. Vemos aquí que realmente, como les mencionaba antes, dice la palabra que estaba aquí intentando forzar la entrada a la casa de Lot. Todo el pueblo
todo el pueblo sin excepción. O sea, realmente no había ni un justo. Lot podría ser hasta que nosotros llegamos al punto en que él ofrece a sus hijas. Él ofrece a sus hijas para que todo el pueblo abuse sexualmente de ellas, lo cual tampoco es, digamos, la mejor solución, ¿no? Pero vemos también que era una medida desesperada ante una situación desesperada, porque aunque no se menciona, yo creería que Lot pensaba o podía intuir tal vez que se trataban de dos ángeles, aunque los ángeles a veces engañan en su apariencia. Tal vez pensaba que eran varones, bueno, extranjeros que se estaban hospedando bajo su casa, ¿no? Sea cual sea la situación, tampoco estuvo bien lo que hizo, el ofrecer a sus hijas a cambio de, probablemente él temía que de todas formas pudieran ingresar a su casa, pero fue una decisión bastante fría que tomar en el momento, ¿no? No sé si yo tuviera hijos podría tomar esa decisión, ya, las hermanitas que están aquí que de repente son madres, no sé si podría tomar ese tipo de decisión, de dar a uno de sus hijos para preservar pues la integridad de algún visitante que tengan, o así sea un ángel, ¿no? Eh, es muy difícil, pero lo hizo, y nos habla mucho de a qué punto Lot había sido influenciado por las costumbres de Sodoma. Lot estaba ahí, él había ido siendo justo, él venía de estar en estrecha cercanía con Abraham, que era justo ante los ojos de Dios, a pesar de sus imperfecciones, ¿no? Pero en lugar de que Lot influyera en Sodoma, Sodoma había influido en Lot, y podemos ver eso aquí, y también en lo que ya sabemos que va a pasar en un futuro, pues él con sus hijas y todo este tema. Sus hijas también habían sido influenciadas, toda la familia estaba tocada por Sodoma. Entonces no podemos decir que Lot era un justo, un hombre justo. Como dice la palabra, no hay ni un justo, solamente el Señor. Ahora bien, Dios, digamos, Lot era un justo, pero Dios había indicado en su acuerdo con Abraham que él iba a salvar la ciudad si encontraba a 10 justos. Entonces, recordemos el versículo, creo que es el versículo 3, no, el versículo 1, capítulo 19, versículo 1, dice que Lot estaba sentado en la puerta de Sodoma. Y la puerta, vemos aquí, lo voy a leer desde la Biblia de estudio, ¿sí? La puerta de una ciudad era el sitio para comerciar, y también el lugar donde los ancianos juzgaban casos legales, ¿sí? Las personas que se sentaban a la entrada de la ciudad eran ciudadanos destacados, ciudadanos que tenían algún tipo de liderazgo en la ciudad, eran personas influyentes, entre comillas. Y lo digo entre comillas porque ya, como mencionamos antes, no llegó a influir en la ciudad, pero al menos podríamos decir que era una persona de buen vivir, o que trataba, en comparación a los demás, tenía un buen vivir, ¿no? Y eso también nos debe dejar una lección en cuanto a, tú puedes ser la persona de mejor vivir en tu ciudad, pero si tu ciudad es como Sodoma, digamos, no deberías solamente estar contento con ser la mejor persona de aquí, sino ser una persona que esté cercana, al menos cercana al estándar que tiene Dios, porque a veces nosotros nuestro estándar lo bajamos mucho, ¿no? Bueno, yo estoy aquí, soy la persona más noble, más buena en mi entorno, en mi casa, en mi trabajo, y el estándar es Jesucristo. Entonces Dios no consiente que nos durmamos en los laureles sobre aquello, y porque Él sabe y nos habla a través de esta historia lo que ocurre cuando uno se duerme en sus laureles. Puedes terminar influenciado por todo lo sodomita que hay a tu alrededor,
y, y luego vemos las consecuencias de aquello, ¿no? Ahora, Abraham intercedió por esta ciudad, pero hemos visto cómo eran los habitantes de esta ciudad. Y nos quedan pocos minutos de video. Creo que voy a hacer esto en dos partes, porque después voy a tener que grabar una segunda parte. Pero bueno, vemos aquí que, o bueno, la enseñanza que nos deja este punto es que tú puedes tener toda la intención del mundo de interceder por alguien, pero si esta persona no es, bueno, no hace algo agradable ante los ojos del Señor, si el nivel de pecado de esta persona es tal que tú no puedes defender lo indefendible, no te cuestiones por qué Dios ha tal vez permitido que esto le ocurra a esa persona, porque a veces no es solamente que Dios permita, sino que esta persona está tal vez cosechando lo que ha sembrado, tal vez está obteniendo simplemente las consecuencias de sus malas decisiones, porque hay personas que realmente tienen tan endurecido el corazón que aman el pecado y que por más que tú les digas, que les hables, se cierran a oír. Entonces nosotros podemos interceder, y el hecho de que intercedamos agrada al corazón del Señor, pero si Dios va a acceder o no acceder a lo que nosotros, a esa intercesión, mejor dicho, eso está en manos del Señor, no en manos de nosotros. Él sabe a quién premia, a quién no, en el caso de quien permite un castigo o una prueba, un desafío, y en el caso de quien no lo permite. Él sabe por qué hace las cosas. Y el hecho de que nosotros intercedamos por alguien y que luego si esa persona, no se cura de su enfermedad o ocurre algo, el hecho de que eso no suceda según nuestros planes o según nuestra intercesión, no es justificación para que nosotros le digamos al Señor: Señor, ¿por qué no oíste mi oración? ¿Por qué no accediste a que tal persona se curara, a que esta persona le vaya bien, que esta persona consiga un trabajo? O sea, ¿quiénes somos nosotros para decirle al Señor algo así? Cuando el Señor es el único que conoce los corazones de las personas y Él sabe por qué hace las cosas. Sus caminos son mucho más elevados que los nuestros, no lo olvidemos. Sí, y con esto me gustaría pasar al siguiente punto. El punto número 3 lo voy a tocar en el siguiente video, junto con algunos pequeños anuncios. ¿Sí? Nos vemos.